Hola, ¿qué tal estáis hoy? Espero que siempre con salud y buen ánimo. Preparaos, porque esta vez Momo os llevará a una historia que pondrá a prueba vuestras emociones y hará que vuestros corazones se agiten. Es la historia de Sofía, una esposa que durante mucho tiempo ha sido menospreciada y subestimada por su propio marido. Seréis testigos de cómo la amante de su marido presume arrogantemente de un bolso de lujo mientras lanza una frase hiriente: «Tu marido me compró esto porque soy mucho más valiosa que tú». Sin embargo, esa amante altiva no sabe que todo el lujo de su marido depende enteramente de la fortuna de Sofía. Cuando la paciencia de Sofía se agota, ella simplemente sonríe y toma medidas legales de inmediato. ¿Qué sucede cuando el cajero automático de su marido es bloqueado y se presenta una demanda de divorcio? Antes de empezar, apoyad el canal de Historias de Momo. No olvidéis darle a me gusta a este vídeo, suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderos otras historias emocionantes. Y ahora, Momo quiere saber, ¿quién está listo? Comentad abajo. Escribid vuestro nombre, ciudad de origen y la palabra presente. Empecemos. Aquella mañana, el aire en el barrio de Salamanca, en Madrid, se sentía especialmente ligero, al menos para Sofía. Estaba sentada tranquilamente en la terraza de una cafetería de lujo, sorbiendo su café, acompañada de su mejor amiga Isabel. A sus 30 y pocos años, Sofía irradiaba el aura de serenidad de una mujer que tiene el control total de su vida. Su ropa era sencilla pero elegante, reflejando un gusto caro sin necesidad de logotipos llamativos. Ella era la dueña secreta de una red de propiedades y varios activos de valor fantástico, gestionados discretamente por su mano derecha, el señor Vidal, para mantener su privacidad y evitar conflictos de intereses innecesarios, especialmente con su marido, Javier. Javier sabía que su esposa era acomodada, pero nunca había llegado a comprender la verdadera profundidad de la riqueza de Sofía. Javier mismo, a ojos del público e incluso de la señora Carmen, su madre, era un empresario de éxito. En realidad, era solo uno de los directores de una empresa que, en verdad, pertenecía a Sofía con un sueldo decente. Pero todas sus comodidades de lujo, desde el coche y la casa hasta la tarjeta de crédito platino, eran financiadas íntegramente por la cuenta secreta de Sofía. Sofía e Isabel estaban absortas discutiendo un nuevo plan de expansión de negocio cuando, de repente, una silueta llamativa se acercó. La mujer, que no era otra que Laura, se dirigió hacia su mesa. Laura era una mujer con una ambición desmedida y una confianza en sí misma desbordante, especialmente cuando estaba respaldada por objetos caros. Ese día, brillaba con un atuendo de diseñador y, lo que más llamaba la atención, un bolso de lujo de edición limitada recién lanzado. Sofía la reconoció de inmediato. Laura, la amante desvergonzada de su marido. Laura se detuvo justo al lado de la mesa de Sofía, con una mirada triunfante, como si la cafetería fuera su escenario personal. Dejó deliberadamente su bolso de lujo sobre la mesa, entre las tazas de café de Sofía e Isabel. Isabel resopló molesta, pero Sofía mantuvo una leve sonrisa. Sabía que este drama iba a ocurrir y ya se había preparado para acoger esta molesta farsa. «Oh, hola, Sofía. Qué casualidad encontrarnos aquí», saludó Laura. Su tono era falsamente amable, pero con una afilada nota de superioridad. Acarició su bolso con un gesto posesivo. «Acabo de venir de la boutique. Javier insistió en comprármelo como regalo sorpresa. Dice que me queda perfecto, que refleja mi nuevo gusto y clase». Isabel casi escupe el café, pero Sofía rápidamente agarró la mano de su amiga, indicándole que mantuviera la calma. Sofía miró a Laura con una expresión indescifrable. Había un poco de lástima, pero sobre todo, aburrimiento. Laura, al no lograr provocar la reacción dramática que esperaba de Sofía, decidió ir directa al grano. Acercó un poco su rostro al de Sofía, asegurándose de que sus palabras sonaran claras y dolorosas. «Tu marido me compró esto porque soy mucho más valiosa que tú. Dice que soy yo quien le hace sentir vivo, como un hombre de verdad. Ya sabes, alguien que puede apreciar su gusto exquisito». Laura sonrió ampliamente. Una sonrisa que debería haber destrozado a Sofía. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. La sonrisa de Sofía se amplió, convirtiéndose en una sonrisa serena, elegante y fría. Una sonrisa que Laura no comprendió en absoluto. Detrás de esa sonrisa, Sofía estaba calculando. Calculaba cuántos ceros tuvieron que salir de su cuenta, una cuenta a su nombre, para financiar el bolso de lujo que ahora se exhibía frente a ella. Javier había gastado el dinero de Sofía para comprarle un regalo a Laura, su amante. La ironía era tan densa que Sofía casi podía palparla. «Ah, sí», respondió Sofía suavemente, con voz tranquila y controlada. «Eso es estupendo, Laura. Me alegra saber que Javier es tan generoso con la gente que,
Según él, lo merece. Sofía cogió una servilleta y limpió unas migas de pastel al lado del bolso de Laura, como si el bolso fuera un objeto cualquiera que molestaba su vista. Espero que disfrutes de tu nuevo bolso, porque el presupuesto para cosas sin importancia debe gastarse rápidamente. Si no, sería un desperdicio, ¿verdad? La respuesta excesivamente relajada de Sofía dejó a Laura confundida y molesta. Laura esperaba lágrimas, gritos o al menos una mueca de celos. Pero lo único que obtuvo fue una mirada plana y condescendiente. Sintiendo que su misión había fracasado, Laura se enderezó, intentando ocultar su irritación con una pose elegante. Por supuesto, Sofía. Nos vemos en otra ocasión. Ah, y dale saludos a la señora Carmen, tu bondadosa suegra. Laura enfatizó las palabras tu suegra como si fuera una corona que le hubiera robado a Sofía. En cuanto Laura se marchó con paso seguro, Isabel abrazó a Sofía. ¿Estás loca? ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Esa chica está presumiendo de un bolso pagado con el dinero de tu marido. Un regalo fruto de la traición, delante de tus narices. Sofía negó con la cabeza lentamente. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una mirada afilada y calculadora. Precisamente por eso, Isa. Ella dice que Javier se lo compró, pero no sabe que Javier no puede permitirse ni unos calcetines sin mi dinero. Ese bolso, sea consciente o no, fue comprado con una tarjeta de crédito adicional conectada directamente a mi cuenta personal. Una cuenta que mantengo separada y que uso exclusivamente para financiar el lujoso estilo de vida de Javier. Isabel se quedó atónita. ¿Quieres decir que tú has pagado el bolso de su amante? Exacto, dijo Sofía. Javier siempre se ha enorgullecido de su estatus de empresario de éxito. Pero no es más que un director con un sueldo normal en el holding que fundé con el señor Vidal hace 5 años, mucho antes de casarnos. Él vive de mi riqueza y de mi estatus social. Cree que no lo sé. Cree que es muy listo escondiendo a Laura. Pero yo lo sé todo. Durante este tiempo, solo le he dado una libertad ilusoria, una correa muy larga para que sintiera que tenía el control. Pero hoy ha cruzado la línea. Ha permitido que Laura venga y me humille con mi propio dinero. Isabel comprendió la complejidad del juego que Sofía estaba jugando. ¿Y cuál es tu plan? La demanda de divorcio es solo una formalidad, respondió Sofía mientras sacaba su móvil. Abrió la aplicación de banca móvil y varios documentos digitales. No solo me voy a divorciar de él. Voy a recuperar todo. Él ya ha elegido. Considera que Laura es mucho más valiosa que yo. Bien, pues que viva con esa mujer tan valiosa, sin lujos, sin activos, sin un gran nombre y sin un céntimo de mi dinero. Sofía envió entonces un breve mensaje al señor Vidal, su abogado de confianza. El mensaje contenía una única instrucción, firme y definitiva: ejecutar el plan de limpieza total ahora. Empezar por bloquear todo acceso a fondos y tarjetas de crédito a nombre de Javier. Para Sofía, el alarde de Laura no fue una humillación, sino la señal de salida para una venganza limpia, eficiente y letal. El verdadero juego acababa de empezar, y Sofía era la banca que tenía todos los ases. Sabía que, en poco tiempo, el rostro arrogante de Laura sería reemplazado por el pánico, y la soberbia de Javier se convertiría en palidez total. Solo sonreí, sin que él supiera que su marido vive de mi fortuna, le susurró Sofía a Isabel, con una fría sonrisa de nuevo en sus labios. Es hora de limpiar mis activos y limpiar mi vida. Sofía se levantó. Tenía cosas mucho más importantes que hacer que perder el tiempo pensando en un bolso de lujo barato pagado a crédito. Sofía e Isabel dejaron la cafetería. Aunque Sofía parecía tranquila, sus pasos ahora llevaban el peso de una determinación mucho más firme. Durante el camino a casa, la mente de Sofía viajó al pasado, al comienzo de su matrimonio con Javier 3 años atrás. En aquel entonces, Javier era un joven gerente en un banco de inversión. Una posición prometedora, pero su salario claramente no se correspondía con el lujoso estilo de vida que anhelaba y que mostraba ante la señora Carmen, su madre, y sus colegas. Sofía, por otro lado, provenía de una familia adinerada de toda la vida, habiendo heredado una red de negocios y activos ocultos. Para evitar la atención de los medios y proteger el patrimonio familiar de motivos ocultos, Sofía eligió gestionar sus negocios en secreto. Cuando Javier le propuso matrimonio, Sofía ya intuía que él estaba más interesado en su estatus que en ella como persona. Sin embargo, creía que había una pequeña chispa de sinceridad en Javier en aquel momento. Para ponerlo a prueba y al mismo tiempo controlar la situación, Sofía, con la ayuda del señor Vidal, redactó un acuerdo prenupcial muy estricto y secreto. El acuerdo aseguraba que todos los activos que Sofía poseía antes del matrimonio, y los que gestionaba a través de su holding secreto, seguirían siendo de su exclusiva propiedad, separados de los bienes gananciales. Javier aceptó,
cegado por la promesa de Sofía de darle la oportunidad de dirigir una de las filiales de su empresa. El portón automático de su lujosa casa se abrió. La casa, que Javier creía que era de ambos, en realidad había sido comprada al contado por Sofía un año antes de la boda y estaba a nombre de su empresa. Todas las cuotas del coche de lujo, las facturas mensuales de las vacaciones y los gastos mensuales de la señora Carmen eran cubiertos por Sofía a través de transferencias de fondos inteligentes y estructuradas que hacían que Javier sintiera que era él quien lo pagaba. Todo. Era la jaula de oro que Sofía había preparado y Javier había entrado en ella con orgullo. Sofía entró en su despacho, una habitación que siempre estaba cerrada con llave y a la que solo ella podía acceder. Allí, detrás de un caro escritorio de madera, contactó al señor Vidal a través de una videollamada encriptada. El señor Vidal era un abogado de unos 50 años, con una integridad intachable y una lealtad absoluta a la familia de Sofía. «Señor Vidal, ¿qué hay de las instrucciones de antes?», preguntó Sofía sin rodeos. «Ya se han ejecutado, señora Sofía», respondió el señor Vidal con voz profesional. Todas las tarjetas de crédito adicionales vinculadas a su cuenta personal han sido bloqueadas permanentemente. El límite de transferencia diario a la cuenta personal del señor Javier se ha reducido a 0. Ahora solo tiene acceso a su salario mensual habitual. Sofía sintió con una mirada penetrante. Bien. Asegúrese también de que todos los beneficios de la empresa que él utiliza, como la tarjeta de combustible, los fondos de representación y el servicio de chofer, se desactiven gradualmente en los próximos 2 días. Haced que parezca una política de eficiencia repentina de la empresa. Entendido, señora. Los documentos de la demanda de divorcio están listos en su escritorio. Solo necesitan su firma. También he preparado un equipo especial para gestionar de inmediato la retirada de todos los activos muebles a nombre del señor Javier. Por supuesto, esos activos fueron comprados legalmente con fondos de su empresa y bajo un acuerdo de préstamo de uso. Sofía cogió una pluma de oro de su escritorio. Perfecto, señor Vidal. Quiero que este proceso sea rápido y limpio. He dejado que este juego se alargue demasiado. De repente, alguien llamó a la puerta del despacho de Sofía con impaciencia. Debía de ser Javier. Sofía le hizo una seña al señor Vidal de que le devolvería la llamada y cortó la comunicación. Javier entró sin esperar permiso. Su rostro había cambiado. La cara que esa mañana parecía tranquila y enérgica ahora estaba llena de confusión y un poco de ira. Agitó su móvil en el aire. Sofía, ¿qué es esto? Mi tarjeta de crédito ha sido bloqueada de repente. No puedo usarla para nada. Estaba invitando a un cliente importante y casi paso una vergüenza delante de ellos. ¿Has hecho esto a propósito?, exigió Javier, su voz subiendo una octava. Sofía se reclinó en su silla, poniendo una expresión de sorpresa fingida. ¿Bloqueada? ¿Por qué iba a pasar eso, cariño? Yo no he hecho nada. ¡No finjas! Solo tú conoces todos los números de cuenta, gritó Javier. Es muy extraño. He intentado transferir fondos desde mi cuenta personal y el límite también es 0. ¿Se te ha olvidado pagar alguna factura del banco o algo así? El Javier arrogante y caballeroso se había transformado en un hombre presa del pánico al perder su fuente de ingresos. No se daba cuenta de que acababa de perder todo su control financiero en un instante. Sofía se levantó lentamente y se acercó a Javier. No me he olvidado de pagar nada, cariño. De hecho, acabo de saldar unas facturas muy grandes. Sofía tomó la demanda de divorcio de su escritorio y la puso en la mano temblorosa de Javier. Javier miró el documento confundido, luego leyó el título en la primera página. Demanda de divorcio. Su sangre pareció detenerse. ¿Qué? ¿Qué es esto, Sofía? Es una broma, ¿verdad? Su voz era ahora más baja, un poco asustada. ¿Tengo cara de estar bromeando, Javier?, preguntó Sofía con frialdad. Nos divorciamos. Ya es suficiente. Estoy cansada de esta farsa. ¿Qué farsa? ¿Por qué tan de repente? ¿Es por Laura? Puedo explicarlo, Sofía. Ella es solo una aventura, una socia de negocios. Javier intentó coger la mano de Sofía, pero ella la apartó. No menciones su nombre y no intentes mentirme más, dijo Sofía. Su tono de voz irradiaba una autoridad que Javier nunca antes había oído. Lo sé todo, Javier. Absolutamente todo. Y si quieres saber por qué tu tarjeta de crédito está bloqueada y por qué se han detenido las transferencias a tu cuenta, es porque todo ese dinero es mío. No es tuyo. Nunca lo ha sido. El rostro de Javier cambió de color. Una mezcla de sorpresa, ira y miedo. ¿Qué quieres decir? ¿De qué estás hablando? Escúchame bien, Javier, dijo Sofía, ahora de pie, erguida frente a su marido. La empresa donde trabajas, esta casa, tus coches de lujo, la tarjeta de crédito platino de la que presumes, todo es financiado y propiedad legal de mi compañía. Durante todo este tiempo,
Solo has sido un parásito viviendo de mi riqueza y mi estatus. Sé que me eres infiel. Sé que te has llevado a Laura por todo el mundo con mi dinero. Y sé que incluso le has pagado su bolso de lujo hoy con mis fondos operativos. Javier retrocedió de un salto, sin palabras. Toda la arrogancia que había acumulado durante 3 años se hizo añicos. Y como información adicional, continuó Sofía, sacando el acuerdo prenupcial de una carpeta. Este acuerdo que firmaste separa todos mis activos de tu propiedad. Así que no tienes derecho a nada. Incluso el sueldo que has estado recibiendo proviene de la cuenta de la empresa que yo controlo. Javier sintió que su mundo se derrumbaba. Su mente voló instantáneamente hacia la señora Carmen, su madre. La señora Carmen había gastado gran parte de su pensión con arrogancia, dependiendo de las transferencias mensuales de su exitoso hijo. Si Javier no tenía dinero, la señora Carmen también sufriría. No, Sofía, no hagas esto. ¿Y qué pasa con mi madre? Está enferma, necesita dinero para sus medicinas. Javier empezó a suplicar, presa del pánico. Sofía lo miró fijamente. Es tu madre, es tu responsabilidad. Durante todo este tiempo, ella también ha participado en humillarme y compararme con otras mujeres. Me acusó de ser tacaña y de no saber llevar una casa. Ahora, esta es la consecuencia de todas tus mentiras y tu arrogancia. Sofía se dio la vuelta y cogió su teléfono. Ahora tienes 2 opciones. O firmas la demanda de divorcio ahora mismo, o llevamos esto a los tribunales y me aseguraré de que todo el mundo sepa que el exitoso empresario Javier no es más que un impostor que vive de su mujer y le roba su dinero. Piénsalo bien, Javier. El rostro de Javier estaba completamente pálido. En su pánico, solo podía sostener los documentos de divorcio en su mano, consciente de que había perdido por completo en la segunda ronda de un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Había caído del trono del lujo al abismo de la pobreza en cuestión de minutos. Y la jueza de su destino era su propia esposa, a la que siempre había menospreciado. Javier permanecía en el despacho de Sofía, con el cuerpo paralizado. No solo por la sorpresa, sino por la amarga realidad que lo golpeaba. Todo el esplendor de su vida era una ilusión. La demanda de divorcio en su mano se sentía como una sentencia. Su mente corría a toda velocidad, intentando encontrar una laguna, una prueba, o incluso una simple retórica para refutar las afirmaciones de Sofía, pero todos sus esfuerzos eran en vano. El acuerdo prenupcial que había considerado una simple formalidad era ahora el grillete que le ataba el cuello. Ni siquiera recordaba haber firmado un documento tan detallado. En aquel momento, sus ojos solo estaban fijos en la promesa de Sofía de darle un cómodo puesto de director y acceso al estilo de vida que soñaba. No. No puedes hacer esto, susurró Javier con la voz quebrada. Estamos casados. No puedes quitarme todo así como así. Soy tu marido. Sofía lo miró con una frialdad glacial. Nos casamos sobre una base de mentiras, Javier. Tú te casaste con mi lujo. No conmigo. Y no te lo estoy quitando así como así. Simplemente estoy recuperando lo que es mío por derecho. Ya lo has oído. Firma esos papeles o veremos en los tribunales cómo el exitoso empresario Javier tiene que explicar por qué compró un bolso de lujo para su amante con la tarjeta de la empresa de su propia esposa. Javier sabía que Sofía no bromeaba. Su reputación, construida con tanto esfuerzo, aunque sobre cimientos prestados, quedaría hecha añicos. No solo ante sus colegas, sino también ante la señora Carmen, su madre, que valoraba el estatus social por encima de todo. El mayor pánico de Javier era imaginar a su madre descubriendo que su hijo del que tanto presumía no era más que un mendigo disfrazado de empresario. Necesito tiempo. Tengo que hablar con mi madre, suplicó Javier, intentando encontrar una excusa para retrasar lo inevitable. «Tienes 24 horas para procesarlo todo», respondió Sofía con firmeza. «Después de eso, el señor Vidal vendrá a recoger los papeles firmados. Si no, el proceso legal seguirá su curso según mi plan». Sofía se dirigió a la puerta y la abrió. «Fuera de mi despacho, Javier. No quiero volver a verte hasta que nos encontremos en la mesa de negociación». Javier salió con paso vacilante. La casa que durante tanto tiempo había considerado suya ahora le parecía extraña y fría. Inmediatamente cogió su móvil. No para llamar a Laura, sino a su madre, la señora Carmen. Mientras tanto, Sofía volvió a contactar al señor Vidal. «Señor Vidal, Javier ya lo sabe. El proceso de retirada acelerada de activos comienza ahora». «Entendido, señora», respondió el señor Vidal. «Nuestro equipo ya está en movimiento. El Mercedes-Benz que utiliza será retirado esta noche. La excusa será una llamada a revisión técnica urgente de la empresa de leasing. Lo mismo ocurrirá con el vehículo que utiliza la señora Carmen, aunque rara vez lo use. Será retirado mañana por la mañana. Todo está bajo el acuerdo de préstamo de uso de su empresa.
Perfecto. Y en cuanto a la cuenta bancaria de la señora Carmen, bloquee las transferencias de fondos por completo de inmediato. Asegúrese de que todas las notificaciones de su transferencia mensual aparezcan como fallidas o retenidas por auditoría interna repentina, instruyó Sofía. Sabía que era cruel con la señora Carmen, pero ella había sido la arquitecta de muchas de las humillaciones verbales que Sofía había soportado. La señora Carmen merecía sentir las consecuencias financieras de la arrogancia de su hijo. En otra parte de la ciudad, Javier llegó a su pequeño apartamento, el que había conservado desde antes de casarse para sus infidelidades. Por supuesto, llamó a la señora Carmen, quien contestó el teléfono con su tono consentido habitual. Javier, cariño, acabo de llamar a mi boutique de siempre. Me han dicho que Sofía ha bloqueado tu tarjeta de crédito. ¿Qué pasa, hijo? No te preocupes. Les he dicho que sigan cargando mis compras a tu cuenta. No podemos dejar que piensen que somos unos pobres, parloteó la señora Carmen. Al oír esto, Javier solo pudo suspirar pesadamente. Mamá, escúchame bien. Tenemos un problema muy grande. Javier le explicó todo a toda prisa, tratando de minimizar su culpa y echándole toda la responsabilidad a Sofía. Le habló de la demanda de divorcio y, lo más devastador, de la realidad de que toda su riqueza, la casa, los coches e incluso el dinero que le enviaba mensualmente pertenecía en su totalidad a Sofía. ¿Estás bromeando, Javier? Eso es imposible. Mi hijo es un empresario de éxito. Sofía es solo una mujer cualquiera que se da aires de rica. Seguro que es un plan malvado suyo para quedarse con tu fortuna, gritó la señora Carmen al otro lado del teléfono. Durante todo este tiempo, la señora Carmen había estado convencida de que Javier lo pagaba todo, ya que era él quien le enviaba el dinero y la tarjeta de crédito. No, mamá, es la verdad, dijo Javier. He visto los documentos yo mismo. Incluso el coche que usas es de la empresa de Sofía. Estamos en un gran problema, mamá. Si me divorcio de ella, no nos quedaremos con nada. Tenemos que convencerla de que retire la demanda. Esa noche, el pánico y el miedo se apoderaron de Javier. Poco después de esa llamada, mientras estaba en su apartamento, dos hombres de traje impecable, personal de la empresa de leasing gestionada por el señor Vidal, llegaron y, de manera educada pero firme, se llevaron su coche de lujo. Javier intentó discutir, pero le mostraron una orden de retirada válida a nombre de la empresa de Sofía. Javier se sintió humillado y furioso. Solo pudo ver cómo su coche de lujo, el símbolo de su estatus, se lo llevaban en plena noche. Al día siguiente, el pánico alcanzó su punto álgido cuando la señora Carmen llamó a Javier de nuevo. Su voz estaba llena de ira y desesperación. Javier, la transferencia que siempre me llega hoy ha fallado. He intentado comprobarlo en el cajero del banco y dice, fondos retenidos. ¿Qué demonios es esto? Tengo que pagar mis medicinas del mes y la factura del jardinero. Es Sofía, mamá, dijo Javier. Lo ha hecho de verdad. Lo ha bloqueado todo. Es malvada, mamá. Quiere que vivamos en la miseria, exclamó Javier, con la voz de un hombre desesperado. Tienes que ir a verla ya mismo. Pídele perdón. Bésale los pies si hace falta. No podemos caer en la pobreza. Yo no puedo vivir sin dinero. Rápido, Javier. Rápido. O iré yo misma a esa casa a cantarle las 40, amenazó la señora Carmen. Javier sabía que no podía permitir que su madre fuera. La arrogante señora Carmen solo empeoraría la situación. En medio de su desesperación, Javier le envió un mensaje a Sofía. Un largo mensaje lleno de falsas disculpas, promesas vacías y juramentos sobre cuánto la amaba a ella y no a su dinero. Javier intentaba jugar el papel del marido arrepentido. Sofía, que estaba disfrutando de su café matutino mientras leía su último informe financiero, solo leyó el mensaje por encima. Sonrió. Una sonrisa de victoria. Javier estaba ahora en sus manos. No respondió al mensaje. En su lugar, Sofía le envió un mensaje a Laura. Un mensaje corto que contenía solo una frase y un archivo adjunto. La frase decía: he tomado la mejor decisión para mi matrimonio. Contacta a Javier si quieres saber más sobre tu nuevo bolso. El archivo adjunto era una copia de la demanda de divorcio sin firmar. Sofía sabía exactamente lo que haría Laura en cuanto viera esa demanda de divorcio. A Laura no le importaría Javier. A Laura solo le importaría el dinero y el lujo. En cuanto Laura supiera que la fuente de la riqueza de Javier estaba a punto de secarse, reaccionaría de inmediato, y la reacción de Laura se convertiría en un boomerang que golpearía a Javier con doble fuerza. Sofía cerró su móvil y bebió su café tranquilamente. Había activado la cadena del pánico. Javier en pánico por perder su dinero. La señora Carmen en pánico por perder su estatus. Y Laura entraría en pánico por la posible pérdida financiera. Todo estaba en marcha. Después de enviar la copia de la demanda de divorcio a Laura, Sofía continuó con su día como si nada. Para ella, fue un movimiento táctico inteligente.
Sabía que Laura, motivada por el dinero y el lujo, sería mucho más efectiva para presionar a Javier que ella misma. Sofía estimó que en menos de una hora, el infierno para Javier comenzaría a manos de su amante, no de su esposa, y su predicción fue acertada. No pasaron ni 30 minutos cuando el móvil de Javier empezó a sonar sin parar. No eran llamadas de la empresa o de clientes, sino del número de Laura. Javier, que en ese momento estaba sentado paralizado en el sofá de su pequeño apartamento, contestó a regañadientes. Esperaba que Laura le mostrara algo de compasión, pero se equivocó por completo. Javier, ¿qué demonios es esto? ¿Qué significa esa demanda de divorcio de tu mujer? La voz de Laura era aguda y cortante, muy lejos del tono meloso que solía usar. Javier intentó calmarla. Tranquila, cariño, es solo una amenaza. Sofía está enfadada. Ya lo arreglaré. No te preocupes. Que no me preocupe, replicó Laura, con la voz llena de histeria. Te conozco. Si solo fuera un enfado, ¿por qué mi tarjeta de crédito de repente no funciona? Acababa de intentar pagar la cuenta de la boutique por mi nuevo bolso y ha sido rechazada. Dime, Javier, ¿qué está pasando realmente con tu dinero? No me digas que toda tu riqueza es una farsa. Laura, que siempre había creído que Javier era un hombre inmensamente rico, ahora sentía el frío de la pérdida. El bolso de lujo del que había presumido con tanto orgullo frente a Sofía resultaba no estar pagado, y ahora la tarjeta de crédito adicional que Javier le había dado, la que él afirmaba que era suya, estaba inactiva. Laura se dio cuenta de que ahora tenía una deuda por un artículo que compró asumiendo que un hombre rico lo pagaría. Yo me encargo, Laura. No te preocupes todavía, gritó Javier al teléfono. Es solo un problema técnico. Sofía solo la ha bloqueado temporalmente. Recuperaré el acceso pronto. No soy tonta, Javier. Sofía me envió la demanda de divorcio y un mensaje para que te preguntara sobre este bolso. Ella lo sabe todo. Así que explícame, ¿realmente te vas a divorciar y a perder toda tu fortuna? Exigió Laura. Si te arruinas, ¿cómo vas a pagar el alquiler de mi apartamento, mis tratamientos de belleza y, lo más importante, la deuda de este bolso? La confrontación no fue como Javier la había imaginado. Esperaba que Laura fuera su refugio emocional, pero en cambio, se convirtió en una tormenta que se llevó los últimos restos de su dignidad. A Laura solo le importaba el dinero. Javier finalmente admitió la amarga verdad. Toda la riqueza de la que presumía pertenecía a Sofía, y ahora Sofía se lo había quitado todo. Le suplicó a Laura que se quedara con él, prometiéndole que lo recuperaría todo. Laura se rió con cinismo. Una risa que le heló los huesos. ¿Qué te crees que soy, Javier? Estoy contigo porque eres rico. Porque puedes darme un estilo de vida mejor que el de tu aburrida esposa. Y ahora me dices que estás arruinado. No, gracias. No quiero estar con un hombre arruinado que vive de su mujer. Soy mucho más valiosa que un don nadie como tú. Las palabras de Laura eran exactamente las mismas que le había dicho a Sofía en la cafetería, pero esta vez estaban dirigidas a Javier. Javier se sintió como si le hubieran golpeado con un mazo. Antes menospreció a Sofía. Ahora era menospreciado por la mujer que consideraba más valiosa. Laura colgó el teléfono, y Javier se dio cuenta de que lo había perdido todo en menos de 24 horas. Su esposa, su riqueza y su amante. La señora Carmen volvió a llamar a Javier. Después del fallo en la transferencia, la señora Carmen había intentado sacar dinero en efectivo de su tarjeta de débito personal, pero solo pudo obtener una cantidad muy limitada, el resto del salario mensual normal de Javier. No podía pagar sus facturas importantes. Javier, tienes que volver a esa casa inmediatamente y arrodillarte ante Sofía. He llamado a ese viejo de Vidal. Me ha dicho que el coche de lujo que me prestaste será retirado mañana. Dice que es de la empresa. Tienes que evitarlo, hijo. No puedo ser humillada delante de los vecinos. Soy una viuda respetable, se lamentaba la señora Carmen. Javier se sintió acorralado. Sabía que la única salida era enfrentarse a Sofía. Volvió a la lujosa casa, pero no entró por la puerta principal. Usó una llave de repuesto que guardaba en el jardín y se coló por la puerta trasera, esperando encontrar a Sofía sin que el señor Vidal lo supiera. La encontró sentada en el salón, leyendo un libro tranquilamente. Delante de ella, en la mesa de centro, estaban los documentos del divorcio. Sofía, la llamó Javier, su voz ahora suave y llena de desesperación. Sofía levantó la vista, con los ojos fríos. Te lo dije, Javier. 24 horas. Has cruzado ese límite. Por favor, Sofía. Te lo suplico. Javier se arrodilló ante Sofía. Fue el momento más humillante de su vida. Prometo que cambiaré. Dejaré a Laura. Seré un buen marido. Nunca volveré a hacerlo. No me lo quites todo.
¿Y qué pasa con mi madre? Tiene problemas de corazón, Sofía. Si se entera de todo, podría morir. Javier usó a su madre como última arma. Sofía cerró su libro con un golpe seco. Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los de Javier. No involucres a tu madre en tus fechorías, Javier, dijo Sofía con un tono bajo y aterrador. Sé que la estás usando como escudo. Sé que te aprovechas de ella. Durante todo este tiempo, tu madre ha sido la que más me ha insultado. Dijo que no sabía llevar una casa. Dijo que no merecía ser su nuera. Dijo que no tenía tanto éxito como otras mujeres. Exigía una casa más grande, un coche más lujoso y vacaciones más caras. Todo con mi dinero, Javier. No puedo cancelar esta demanda y no te daré nada. Tienes menos de 10 horas para firmar esos papeles de divorcio. Si no, el proceso legal seguirá adelante y me aseguraré de que no solo te arruines, sino que también pierdas tu reputación en la oficina y ante todos los colegas a los que has estado engañando. Sofía se levantó y cogió su móvil. No te estoy obligando a sufrir, Javier. Tú mismo elegiste tu sufrimiento cuando decidiste que Laura era mucho más valiosa que yo, la persona que financiaba toda tu vida. Javier solo pudo quedarse sentado en el frío suelo de mármol, sintiendo como cada mala decisión que había tomado ahora se volvía para destruirlo. Sabía que no podía luchar. En ese mismo momento, recibió un mensaje del señor Vidal en su móvil. Señor Javier, asegúrese de firmar los documentos de inmediato. El vehículo que utiliza será retirado exactamente a las 9 de la mañana. Esta es la última advertencia. Con manos temblorosas, Javier cogió un bolígrafo de la mesa y, con gran pesar, firmó todas las hojas de los documentos de divorcio que Sofía le entregó. Estaba firmando su propia sentencia de pobreza y destrucción. Sofía lo observó sin emoción alguna. Aquella mañana, a las 9 en punto, la lujosa casa en el barrio de élite se sentía más fría de lo habitual. Aunque el sol brillaba intensamente, una atmósfera de tensión envolvía el interior. Sofía estaba lista. Sentada en el comedor, disfrutaba de un desayuno ligero, acompañada por Isabel, que había venido a darle apoyo moral. En su mano, Sofía sostenía la carpeta con la demanda de divorcio ya firmada por Javier la noche anterior. A la misma hora, tal como se había prometido, un coche negro oficial se detuvo frente a la puerta. De él salieron el señor Vidal y 2 guardias de seguridad de la inmobiliaria. Entraron en la casa con paso firme y profesional. No venían a negociar, venían a tomar posesión de la propiedad. Javier, que acababa de despertar de un sueño intranquilo en el sofá del salón, se levantó de un salto, presa del pánico. Su rostro pálido empeoró al ver la presencia del señor Vidal. «Señor Vidal, ¿qué hace aquí tan temprano?», preguntó Javier, intentando mantener un tono de director a pesar de su ropa arrugada. El señor Vidal no respondió al saludo de Javier. Se acercó directamente a Sofía, hizo una respetuosa inclinación y recibió la carpeta que ella le entregó. «Gracias, señora Sofía. Ahora todo es legal. El proceso de toma de posesión de la propiedad comenzará». Luego, el señor Vidal se volvió hacia Javier, con el rostro impasible. «Señor Javier, de acuerdo con el acuerdo que usted firmó, esta casa es un activo personal de la señora Sofía bajo el amparo de la empresa. El periodo de préstamo de uso de esta propiedad ha finalizado. Le pido que empaque sus pertenencias personales y abandone las instalaciones de inmediato. Tiene 1 hora». Javier se quedó paralizado. ¿1 hora? Está loco. Yo vivo aquí. Esta es mi casa. Por favor, revise el documento de cesión de activos inmobiliarios, señor Javier, dijo el señor Vidal, entregándole un grueso fajo de papeles. Esta casa nunca ha sido de su propiedad. Usted solo tenía derecho de residencia durante el matrimonio. Y según el documento que firmó anoche, ese matrimonio ha terminado. Si se niega, nos veremos obligados a solicitar la ayuda de la policía local para desalojar la propiedad. Y eso manchará su buen nombre de forma permanente. La amenaza funcionó para silenciar a Javier. Sabía que si llegaba la policía, su ruina sería la comidilla de la alta sociedad que tanto había intentado imitar. Miró a Sofía, suplicando piedad, pero ella solo le devolvió una mirada vacía. Mientras se desarrollaba el caos, el timbre de la casa sonó con fuerza. Era la señora Carmen. Entró sin ser invitada, con el rostro enrojecido por la ira y el agotamiento. La noche anterior no había podido dormir, preocupada porque le quitaran el coche de lujo que solía usar para presumir. Además, esa mañana, su transferencia mensual había fallado por completo. «Javier, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué está aquí el señor Vidal? Sofía, explícame. ¿Por qué ha fallado la transferencia de Javier?» La señora Carmen se abalanzó sobre Sofía, ignorando al señor Vidal que permanecía erguido a su lado. Sofía miró a su suegra. Durante todo este tiempo,
Sofía se había abstenido de una confrontación directa con ella, pero ya no había razón para ser paciente. «Buenos días, señora Carmen», saludó Sofía con un tono tranquilo y penetrante. «Por favor, pregúntele a su hijo sobre su verdadera situación financiera. Y la transferencia falló porque ese dinero es mío y lo he retirado todo». La señora Carmen se quedó muda. Sus ojos se volvieron hacia Javier. «Javier, ¿qué está diciendo?» «Javier, no me digas que me has estado mintiendo todo este tiempo». Javier, ya destrozado mentalmente, solo pudo bajar la cabeza. «Lo siento, mamá. Sofía tiene razón. Todo es suyo. El coche, la casa, el dinero. Nada es mío». La señora Carmen sintió que le flaqueaban las rodillas. El símbolo de estatus del que se había enorgullecido durante años, el que usaba para menospreciar a otros, incluida Sofía, no era más que una mentira. La ira de la señora Carmen se convirtió en una repulsiva desesperación. Se volvió de nuevo hacia Sofía. «Sofía, por favor, hija. Te lo ruego, no nos eches. Te pido perdón. Prometo que no volveré a compararte con otras mujeres. Prometo que te aceptaré. Necesito esta casa, hija. No tengo otro lugar a donde ir». La señora Carmen se arrodilló, un acto que contrastaba enormemente con su arrogancia de siempre. Sofía no se inmutó. Se levantó y miró a la señora Carmen, que ahora sollozaba en el caro suelo de mármol. «Si de verdad me aceptara, nunca me habría exigido que financiara un estilo de vida de lujo que su hijo no puede permitirse. Y nunca habría permitido que su hijo me fuera infiel con mi dinero. Esto no se trata de perdonar, señora Carmen. Se trata de consecuencias. Esta casa es mía y ambos debéis iros ahora». El señor Vidal hizo una seña a los guardias de seguridad. «Por favor, vigiladlos mientras empacan sus objetos personales. Aseguraos de que no se lleven ningún activo de la propiedad». Javier, que ya había aceptado su derrota, comenzó a meter algo de ropa en una pequeña mochila. La señora Carmen seguía suplicando y resistiéndose, pero fue en vano. En una hora, bajo la fría mirada de Sofía y la estricta supervisión del señor Vidal, Javier y la señora Carmen fueron expulsados de la lujosa casa que durante tanto tiempo había sido el símbolo de su falso poder. Fuera de la puerta, Javier solo podía permanecer rígido en la acera. Su coche de lujo ya había sido retirado. Él y su madre ahora tenían que esperar un taxi. Dos figuras patéticas frente a la casa que una vez reclamaron como suya. La señora Carmen no paraba de culpar a Javier, con la voz ronca de tanto llorar y gritar. «Todo esto es por tu culpa. ¿Por qué tenías que ser infiel? ¿Por qué no fuiste sincero conmigo?» «No lo sé, mamá. Pensé que era tonta. Pensé que no se enteraría», respondió Javier frustrado. Finalmente, subieron a un taxi que los llevó al pequeño apartamento de Javier. Sofía, desde una ventana del piso de arriba, vio cómo el taxi se alejaba. El desalojo se sintió como el cierre del telón de un largo acto de humillación y falsedad. Isabel abrazó a Sofía. «¿Lo has conseguido, Sofía? ¿Ya eres libre?» «Todavía no, Isa», respondió Sofía con la mirada perdida en la distancia. «La limpieza total acaba de terminar aquí. Ahora tengo que encargarme de la otra basura». Laura. Sofía sabía que la ambiciosa Laura no se quedaría de brazos cruzados después de ser abandonada y cargada con deudas. Tras deshacerse con éxito de Javier y la señora Carmen de su vida, Sofía pasó el resto del día centrada en limpiar los últimos rastros financieros de Javier. Con la ayuda del señor Vidal, se aseguró de que ni un solo activo, grande o pequeño, que Javier hubiera controlado, escapara a la auditoría. Todas las tarjetas de crédito fueron canceladas, todas las suscripciones premium terminadas, e incluso el acceso al exclusivo club de golf a nombre de la empresa fue revocado. Sin embargo, el mayor drama se estaba desarrollando en otro lugar. Laura se encontraba ahora en una situación muy desagradable. Tras cortar la comunicación con el ahora arruinado Javier, Laura intentó contactar con el gerente de la boutique donde compró el bolso de lujo que exhibió frente a Sofía. Solicitó un aplazamiento del pago, alegando que su tarjeta de crédito tenía problemas repentinos. Desafortunadamente, el gerente de la boutique se negó. La deuda de ese bolso arrogante era ahora responsabilidad exclusiva de Laura. Se dio cuenta de que Javier nunca lo había pagado realmente, solo había usado la tarjeta de empresa de Sofía, que ahora estaba bloqueada. Laura no solo había perdido a un amante rico, sino que también se enfrentaba a la amenaza de una demanda legal por parte de la lujosa boutique si no pagaba. Desesperada, Laura intentó llamar a Javier en repetidas ocasiones, pero él nunca contestó. Javier, que ahora vivía en un estrecho apartamento con una señora Carmen que no paraba de lamentarse, estaba demasiado ocupado lidiando con su nueva realidad de pobreza. Se sentía demasiado destrozado para hacer frente a las exigencias de Laura. Atrapada y furiosa,
Laura decidió tomar medidas extremas. Estaba convencida de que Javier se había confabulado con Sofía para tenderle una trampa. Laura se presentó en el apartamento de Javier. Al llegar, fue recibida por una señora Carmen confusa y triste. «¿Quién es usted?», espetó la señora Carmen, con los ojos hinchados de tanto llorar. La señora Carmen, que siempre se había imaginado en los círculos de la alta sociedad, sentía repulsión al ver a la mujer que ahora estaba en la puerta del pequeño apartamento de su hijo. «Soy Laura. ¿Dónde está Javier?», exigió Laura, mirando con desdén el apartamento, que claramente distaba mucho de ser lujoso. «Está dentro», respondió la señora Carmen con frialdad. «¿Y usted quién es? ¿Su amante? ¿A qué viene? Está deprimido. Vengo a exigirle que asuma su responsabilidad». Laura irrumpió, encontrando a Javier tumbado lánguidamente en el sofá. «Javier, levántate. Tienes que pagar mi deuda». «¿Qué deuda? Ya no tengo dinero, Laura», gritó Javier levantándose del sofá. «Pregúntale a tu loca esposa. Ella se lo llevó todo». Laura se acercó, con la mirada llena de odio. «No me importa tu esposa. Tú me prometiste que me comprarías ese bolso. Ahora estoy siendo demandada por la boutique por una deuda que deberías haber pagado tú. Sé que tienes dinero escondido. Tienes que pagarme ahora mismo». Javier se rió con cinismo. «¿Dinero escondido? Laura, ni siquiera tengo para un café. Me han echado de mi propia casa. Mi madre y yo vivimos en un infierno por culpa de Sofía. ¿Y todavía me exiges por ese bolso barato?». La discusión se intensificó. La señora Carmen lo presenció todo con horror. Se dio cuenta de que Laura no era la mujer con clase que había imaginado, sino una simple cazafortuna sedienta de lujo. La señora Carmen se arrepintió aún más de haber defendido a una mujer como Laura en lugar de a Sofía. Mientras tanto, Sofía se reunía con el señor Vidal y su equipo legal en la sede de la empresa. Sofía no solo se estaba divorciando de Javier, sino que también se aseguraría de que Laura no se librara tan fácilmente. «Señor Vidal, quiero que presente inmediatamente una contrademanda en nombre de la empresa», instruyó Sofía. «Demande a Laura por difamación, uso indebido de los activos de la empresa y fraude». Laura exhibió un bolso de lujo comprado con fondos de mi empresa y afirmó con orgullo que era un regalo de su amante rico. Esto supone un daño reputacional significativo. El señor Vidal levantó una ceja, impresionado por la agudeza mental de Sofía. «La demanda por difamación podemos basarla en sus palabras despectivas hacia usted en público, señora Sofía. También podemos incluir el caso de fraude, ya que ella conocía el origen del dinero, pero lo usó para engañar a otros». «Correcto. Quiero que Laura sienta el mismo sufrimiento financiero. Que se enfrente a la demanda de la boutique y a la de mi empresa simultáneamente», dijo Sofía con frialdad. «Y asegúrese de que esta demanda atraiga la atención del público. Quiero que todo el mundo sepa que no solo me estoy divorciando de un marido parásito, sino que también estoy limpiando los parásitos que lo rodean». El equipo legal del señor Vidal se movilizó rápidamente. En pocas horas, una citación oficial y una demanda civil a nombre de la empresa de Sofía fueron enviadas a la dirección de Laura. Cuando Laura recibió esos documentos oficiales en medio de su acalorada discusión con Javier, se quedó helada. No solo era demandada por la boutique, sino que ahora también era demandada por la empresa de Sofía con cargos mucho más graves y cuantiosos. Se dio cuenta de que Sofía no se había quedado quieta. Sofía estaba lanzando un contraataque estructurado y letal. «Mira esto, Javier, tu mujer está loca. Me está demandando», gritó Laura, arrojándole los papeles a la cara. Javier los leyó, y su miedo creció aún más. «Sofía quiere destruirnos a todos. No se detendrá hasta que estemos completamente arruinados». Javier volvió al punto de partida, presa del pánico. Sabía que la única forma de detener a Sofía era intentar negociar de nuevo, pero no sabía cómo. Ahora estaba solo, sin dinero, sin reputación, y rodeado por su madre que lo recriminaba y su amante que lo demandaba. Sofía, en su oficina, recibió el informe del señor Vidal de que la demanda había llegado a manos de Laura. Sonrió, no con una sonrisa cruel de satisfacción, sino con una sonrisa de justicia. Sofía había comenzado la limpieza total, una limpieza de la falsedad, la traición y la arrogancia que la rodeaban. Había recuperado su dignidad, paso a paso, con la inteligencia y el poder financiero que ellos nunca imaginaron. Tras presentar la contrademanda contra Laura, Sofía y el señor Vidal pasaron a la siguiente fase del plan de limpieza total: asegurar la reputación y controlar la narrativa pública. Sofía era consciente de que su separación de Javier, especialmente después del dramático desalojo de su lujosa casa, se convertiría inevitablemente en el cotilleo más candente entre la alta sociedad y el mundo empresarial. En lugar de permitir que Javier y la señora Carmen difundieran mentiras, Sofía decidió cortar de raíz esos rumores con hechos demoledores. Aquella mañana,
Sofía convocó una rueda de prensa repentina y muy exclusiva. Solo invitó a unos pocos periodistas de negocios de renombre y a reporteros económicos que mantenían una buena relación con la firma del señor Vidal, la empresa que hasta ahora había sido el escudo secreto de la fortuna de Sofía. Sofía no apareció en persona, fue el señor Vidal quien ocupó el escenario principal. Con su característico tono tranquilo pero autoritario, el señor Vidal comenzó la conferencia. No solo anunció la separación y el divorcio entre su clienta, Sofía y Javier, sino que también hizo una revelación impactante. Hoy, yo, como abogado y CEO interino de Vastara Multiactivos, una sociedad de cartera detrás de varias propiedades estratégicas y filiales en los sectores de tecnología e inversión, anuncio que la señora Sofía asume oficialmente el cargo de propietaria y directora ejecutiva de esta compañía a tiempo completo, declaró el señor Vidal, con una mirada penetrante. La sala se llenó de murmullos. Vastara Multiactivos era un nombre importante entre bastidores, conocido solo por los inversores de alto nivel. El señor Vidal continuó. Hasta ahora, la señora Sofía había preferido gestionar sus negocios en silencio para preservar su privacidad. Sin embargo, en relación con el proceso legal en curso y para evitar la difusión de información errónea, la señora Sofía ha considerado necesario aclarar que todos los activos, incluida la residencia en la que vivían, los vehículos de lujo y todos los fondos operativos utilizados por el señor Javier, procedían íntegramente de los activos de la señora Sofía, gestionados a través de nuestra empresa. El señor Javier solo desempeñaba el papel de un empleado con un salario regular, no el de propietario. A continuación, el señor Vidal mostró documentos que detallaban el organigrama de la propiedad de los activos y el acuerdo prenupcial firmado por Javier. El acuerdo prenupcial separaba todos los activos de la señora Sofía de la propiedad del señor Javier. Esto demuestra que las afirmaciones del señor Javier durante todo este tiempo de que él era el dueño de la fortuna eran una completa falsedad. La revelación fue como una bomba atómica en el mundo empresarial y social. La noticia se extendió rápidamente. Sofía, que hasta entonces había sido vista simplemente como una ama de casa rica por herencia, resultó ser una auténtica magnate que controlaba activos por valor de miles de millones. Javier, que se había pavoneado como un director de éxito, quedó expuesto como un simple empleado mantenido que vivía del estatus de su mujer. En su pequeño apartamento, Javier y la señora Carmen veían las noticias en un televisor anticuado. El rostro de Javier se volvió pálido como el de un cadáver al ver al señor Vidal en la pantalla. «¡Imposible! ¡No puede ser tan malvada!», gritó Javier, lanzando el mando a distancia. «Me ha humillado delante de toda la ciudad». La señora Carmen se desplomó en el sofá. «Dios mío, Javier. Así que todo este tiempo, yo la he estado humillando con su propio dinero. He presumido de ti que no eras más que un empleado prestado. ¿Cómo voy a mirar a mis amigas a la cara ahora?». La señora Carmen lloraba histéricamente, no por haber perdido la casa, sino por la pérdida de su falso honor. Mientras tanto, Laura también veía las mismas noticias. Estaba en una cafetería barata, intentando calmarse tras recibir la demanda. Al oír la revelación del señor Vidal, sintió náuseas. Acababa de darse cuenta de lo estúpida que había sido. No solo se había liado con el hombre equivocado, sino que había humillado a una verdadera magnate en público, presumiendo de un bolso de lujo que ahora era su deuda. Laura pronto recibió más malas noticias. La demanda de la boutique de lujo ya había llegado a los tribunales. Y lo que era peor, la demanda de Vastara Multiactivos por difamación se había convertido en el centro de atención de los medios. Laura, que había construido su imagen como influencer de estilo de vida de lujo, ahora era tildada de la amante estafadora del bolso en las columnas de cotilleos y por los internautas. En su antigua oficina, donde Javier todavía trabajaba oficialmente como director, gracias a que el señor Vidal había retrasado el despido para facilitar el proceso de divorcio, todo el mundo hablaba de él. De repente, ya no era respetado. Las miradas de sus colegas estaban llenas de burla y lástima. Javier se dio cuenta de que no solo había perdido dinero, sino toda la base de su existencia. Era el hazmerreír de su propia oficina. Sofía apareció entonces en las redes sociales con su primera publicación tras la revelación. Una foto elegante de ella detrás del escritorio de CEO con una leyenda concisa pero contundente. La justicia no solo llega en los tribunales, sino también a través de la verdad revelada en el momento oportuno. El apoyo público a Sofía se disparó. Fue elogiada como una mujer inteligente que no solo era paciente, sino también hábil en los negocios y en la defensa de su dignidad. Mientras tanto, Javier y Laura se hundían en una ola de karma social. Ahora tenían que enfrentarse a dos frentes: la destrucción de su reputación ante el público y la amenaza del colapso financiero en los tribunales.
Sofía había ganado la guerra de la opinión pública, una victoria mucho más dulce que la mera posesión de bienes materiales. La ola de noticias de la rueda de prensa del señor Vidal se extendió como la pólvora, generando un karma social instantáneo para Javier y Laura. No solo en la élite empresarial, sino también en los medios de comunicación y las redes sociales. El nombre de Sofía fue aclamado como un símbolo del empoderamiento de la mujer inteligente, mientras que Javier fue etiquetado como un parásito de corbata vergonzoso. Memes e hilos sobre el hombre que vive de la fortuna de su esposa se volvieron virales, con las caras de Javier y Laura como objeto de burla. En su pequeño apartamento, Javier ya no podía salir. Se tomó una larga baja en la oficina porque cada vez que aparecía, era recibido con miradas cínicas y susurros insoportables. Su madre, la señora Carmen, también se negaba a salir del apartamento. Ella, que siempre había presumido de su hijo y de su estatus social, ahora tenía que enfrentarse a la realidad de ser el cotilleo más humillante entre sus amigas de la alta sociedad. «Javier, no puedo vivir así», se lamentaba la señora Carmen, golpeando el brazo de su hijo. «Todas mis amigas están riendo de nosotras. Dicen que somos mendigos expulsados de nuestra propia casa. ¿Por qué tuviste que mentir sobre tu dinero? ¿Por qué tuviste que engañarla con una mujer como Laura?» Javier, antes arrogante y lleno de confianza, era ahora una figura frágil. Gritó frustrado. «¿Por qué nunca me apoyaste, mamá? Fuiste tú la que siempre exigió que tuviera más dinero, un coche y una casa más lujosos. Fuiste tú la que siempre comparó a Sofía con otras mujeres. Hice todo esto porque quería que estuvieras orgullosa». El conflicto entre madre e hijo alcanzó su punto álgido. Todas las mentiras ocultas bajo una capa de falso lujo explotaron en arrepentimiento, acusaciones mutuas y una desesperación real. La señora Carmen culpaba a Javier por no poder conservar su fortuna, y Javier culpaba a su madre por haberle inculcado una ambición falsa que lo cegó. Mientras tanto, Laura se enfrentaba a problemas mucho más serios. No solo perdió visibilidad en las redes sociales, sino que sus cuentas comenzaron a ser atacadas por internautas que la ridiculizaban como la amante morosa del bolso de lujo. Perdió todos sus contratos de patrocinio porque su reputación estaba destruida. Peor aún, tenía que enfrentarse a 2 demandas judiciales simultáneamente. Una de la boutique de lujo y, la más aterradora, la demanda por difamación y uso indebido de activos de Vastara Multiactivos, propiedad de Sofía. El señor Vidal, por orden de Sofía, ralentizó deliberadamente el proceso de divorcio en los tribunales, pero aceleró la demanda contra Laura. Era una estrategia inteligente de Sofía. Quería que Javier presenciara la caída de Laura, la mujer que había elegido, antes de que se dictara su sentencia de divorcio. Laura, desesperada, finalmente se atrevió a ir sola al bufete de abogados del señor Vidal. Suplicó ver a Sofía. «Quiero ver a la señora Sofía. Quiero pedirle perdón», rogó Laura a la recepcionista con lágrimas de cocodrilo, pero fue inmediatamente interceptada por el personal del señor Vidal. Finalmente el señor Vidal salió a recibirla en el vestíbulo. «La señora Sofía se niega a verla, señorita Laura. No tiene más asuntos personales con usted. Por favor, señor Vidal, dígale que me retractaré de todas mis declaraciones. Devolveré el bolso. Lo venderé. Le ruego que retire la demanda de la empresa. Voy a perderlo todo», se lamentaba Laura. El señor Vidal le entregó un papel a Laura. «Señorita Laura, a la señora Sofía no le interesa su bolso. Solo le interesa la justicia. Esta es la segunda notificación legal. La señora Sofía ha ordenado que usted compense los daños a la reputación de la empresa y a la suya personal, una suma de dinero muy considerable. Si no paga o no encuentra una solución en 48 horas, solicitaremos el embargo de sus activos, incluyendo su apartamento y su coche, para cubrir los daños». La amenaza de embargo hizo temblar a Laura. Se dio cuenta de que se enfrentaba a un poder financiero y legal insuperable. Sofía no estaba jugando. Quería que Laura experimentara la ruina total, al igual que Sofía había sentido la humillación en público. Javier, al enterarse de la situación de Laura por un viejo amigo, se sintió devastado. Se dio cuenta de que no solo él estaba arruinado, sino que Laura, la mujer que consideraba su escape, también estaba a punto de perderlo todo. El arrepentimiento de Javier se hizo más profundo. No porque lamentara haber herido a Sofía, sino porque lamentaba haber elegido el bando equivocado. Mientras tanto, Sofía permanecía tranquila. Se centró en su trabajo como nueva CEO de Vastara Multiactivos, asistiendo a reuniones importantes y firmando acuerdos millonarios. Demostró al público que no se dejaba perturbar por dramas domésticos baratos. Su reputación como mujer de negocios fuerte e inteligente se consolidó aún más. Sofía no necesitaba vengarse directamente.
Solo necesitaba usar el sistema y la verdad para limpiar su vida del veneno que la había estado consumiendo. Llegó el día de la última vista del juicio de divorcio entre Sofía y Javier. La sala del tribunal estaba llena de medios de comunicación y público ávido de drama, la mayoría atraídos tras la sorprendente revelación sobre la riqueza de Sofía. Sofía entró en la sala con la cabeza alta, acompañada por el señor Vidal e Isabel. Su apariencia era serena y digna, reflejando la figura de una CEO de éxito, no la de una víctima de infidelidad. En otro rincón de la sala estaba sentado Javier, solo. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos, y la ropa que llevaba, aunque era su antiguo traje, ahora parecía gastada y descuidada. Ya no irradiaba el aura de un director exitoso, sino la de un hombre que lo había perdido todo. Sorprendentemente, la señora Carmen también estaba presente. Sin embargo, no se sentó junto a su hijo. Se sentó en la última fila, con la cabeza gacha, intentando ocultar su rostro de los flashes de las cámaras. La señora Carmen había alcanzado su punto más bajo socialmente. Ya no podía permitirse ser arrogante. Había venido, no para apoyar a Javier, sino para presenciar en persona lo que quedaba del falso lujo del que había disfrutado. Comenzó la sesión. El señor Vidal se adelantó, presentando las pruebas del divorcio, el acuerdo prenupcial y, lo más condenatorio, las pruebas de las transferencias de fondos y la propiedad de los activos que confirmaban que todo el lujoso estilo de vida de Javier había sido financiado por Sofía. El señor Vidal también presentó la prueba del desalojo de Javier de la casa, propiedad legal de su clienta, que Javier mismo había firmado. El juez le preguntó a Javier si deseaba presentar alguna objeción o solicitar bienes gananciales. Sin embargo, Javier solo negó con la cabeza. «Señoría», dijo Javier con voz ronca y temblorosa, «no tengo ninguna objeción. Yo reconozco todos mis errores. Reconozco que he mentido, he sido infiel y me he aprovechado de mi esposa. Yo solo pido perdón. Me doy cuenta de que no solo he perdido a mi esposa, sino también mi honor. No merezco nada de Sofía». Fue una confesión de derrota total. El arrogante Javier estaba completamente destrozado. Miró a Sofía, con los ojos llenos de arrepentimiento. El juez se dirigió entonces a Sofía. «Señora Sofía, ¿desea presentar alguna reclamación por daños adicionales o una querella penal por la infidelidad y el fraude cometidos por su marido?» Sofía se puso de pie. Habló con una voz clara y firme, pero sin emociones desbordadas. «Señoría, no necesito su dinero. Ya lo tengo todo. Mi objetivo al presentar esta demanda era establecer la verdad y limpiar mi buen nombre. Quería demostrar que una mujer no debe ser subestimada ni utilizada, sin importar lo rico o poderoso que parezca su marido. Pido que este divorcio se dicte de inmediato y que Javier no reciba ni un céntimo de mis activos». Sofía se volvió entonces hacia Javier. «Te perdono, Javier. Pero no puedo permitir que escapes de las consecuencias de tus actos. Espero que aprendas una lección valiosa de esta ruina». Se leyó la sentencia del tribunal. Sofía y Javier estaban oficialmente divorciados. Todos los activos permanecían como propiedad de Sofía, según el acuerdo prenupcial. Javier salió del juzgado sin estatus, sin fortuna y sin honor. Mientras Javier salía, la señora Carmen se le acercó. Sin embargo, no lo abrazó. Lo miró con una mirada vacía, llena de decepción. «Realmente has arruinado nuestras vidas, Javier», susurró la señora Carmen, con la voz llena de amargura. «No culpo a Sofía, te culpo a ti. Por tu estupidez y tu codicia lo hemos perdido todo. Tengo que volver al pueblo sin nada. Tú eres el responsable de esta destrucción». La señora Carmen se dio la vuelta, dejando a Javier solo en medio de la multitud de periodistas que ahora le gritaban pidiendo comentarios. Por otro lado, Laura también se enfrentó a su juicio. Las demandas combinadas de la boutique de lujo y de Bastara multiactivos de Sofía la habían destruido. En el tribunal civil, se demostró que Laura usó dinero que sabía que provenía de una relación ilícita y que había cometido difamación. El juez ordenó a Laura pagar una indemnización muy cuantiosa a la empresa de Sofía. Como Laura no podía pagar, el tribunal embargó casi todos sus activos, incluido el apartamento y el coche de lujo que había usado para presumir. El bolso de lujo que una vez exhibió frente a Sofía fue finalmente confiscado y subastado para cubrir parte de su deuda. Laura lo perdió todo y fue etiquetada como una estafadora a ojos del público. Después del juicio, Sofía se reunió con Isabel y el señor Vidal. «Se acabó», dijo Sofía suspirando aliviada. «Javier está fuera de mi vida y los parásitos han sido eliminados». El señor Vidal sonrió. «Felicidades, señora Sofía. Es usted la mujer más fuerte e inteligente a la que he tenido el honor de servir». Sofía miró al cielo. No sentía una felicidad explosiva,
Solo una profunda sensación de paz. Había recuperado su dignidad, limpiado su vida y demostrado que no solo era una esposa paciente, sino la verdadera dueña de su propio destino. Una vez que el divorcio fue oficial, Sofía no perdió el tiempo. Se dedicó por completo a Bastara Multiactivos, que bajo su liderazgo firme e inteligente, se convirtió en una empresa cotizada y cada vez más grande. Ya no temía la opinión pública. Salió de las sombras y ocupó el lugar que le correspondía en la cima del mundo empresarial. Se convirtió en un modelo a seguir, siendo entrevistada con frecuencia por revistas de negocios, contando su historia de éxito sin mencionar nunca directamente los nombres de Javier o Laura, solo hablando de la importancia de la integridad y de atreverse a actuar cuando se pisotean tus derechos. El mundo de Sofía estaba ahora lleno de proyectos ambiciosos, acuerdos millonarios y rodeado de personas que apreciaban sinceramente su inteligencia y su carácter, incluyendo a Isabel y al señor Vidal. Su vida de lujo era ahora verdaderamente suya, sin falsedades ni exigencias de quienes se aprovechaban de ella. Sofía encontró una paz y una felicidad genuinas, una corona mucho más valiosa que el estatus matrimonial. En otro lugar, la vida de Javier y la señora Carmen estaba lejos del lujo. Después de ser desalojado, Javier intentó buscar trabajo, pero su reputación manchada como un parásito de corbata, tramposo y mentiroso, le cerró todas las puertas de las grandes empresas. Se vio obligado a aceptar trabajos precarios con un salario muy bajo. La señora Carmen, forzada a abandonar su vida social, finalmente regresó a su pueblo natal con la salud deteriorada, tanto física como mentalmente. Vivían con dificultades, sin fuerzas para la arrogancia. Una tarde, Javier vio por casualidad el rostro de Sofía en la televisión, siendo entrevistada por un medio de renombre como la empresaria más influyente del año. Javier miró la pantalla con la mirada perdida, dándose cuenta de lo estúpido que había sido al subestimar el diamante que tenía en sus manos por un trozo de vidrio sin brillo. No solo había perdido a una esposa hermosa y leal, sino que había perdido una fuente de poder legítima e ilimitada. A Laura no le fue mejor. Después de que todos sus activos fueran embargados para cubrir sus deudas e indemnizaciones, se declaró en bancarrota total. Perdió su plataforma en redes sociales y fue etiquetada como una estafadora. Ningún hombre rico se le volvió a acercar. Tuvo que trabajar duro para reconstruir su vida desde cero, pero bajo la sombra de la deuda y el estigma social. El bolso de lujo del que una vez presumió con arrogancia se convirtió en el símbolo del karma que la perseguía. Esta historia termina con la imagen de Sofía sonriendo en la cima de sus logros. No solo había ganado una batalla legal, sino que se había ganado a sí misma. Demostró que una mujer paciente e inteligente posee una fuerza verdadera que no se puede comprar con dinero ni robar con la traición. Había logrado limpiar su vida, deshacerse de los parásitos, y finalmente convertirse en la verdadera reina de su propio reino. Nunca subestimes la paciencia y la inteligencia de una mujer que ha sido pisoteada. La traición y la mentira son solo falsedades que tarde o temprano serán destruidas por la verdad. En la vida, la integridad y el verdadero honor son los activos más valiosos que debemos proteger.